Y hablando de salud, pero también de economía, esta tarde Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, compareció ante el Senado para iniciar la glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. Durante su comparecencia destacó que en la propuesta está el aumento del 27% a los ingresos destinados al sector salud, además de 800,000 millones para seguir haciendo frente a la pandemia mediante la compra de vacunas, insumos médicos y contratación de personal. Además agregó que en el año 2022 se terminará de recuperar la economía en niveles de antes de la pandemia y que se consolidará el equilibrio entre la relación entre el sector público y el privado. Pero, ¿cómo se logrará esto? Vamos a escuchar. Se va a consolidar la separación de los intereses privados de los intereses del gobierno. El administrador del gobierno público no puede responder a los intereses de los grandes consorcios privados. Sin embargo, seguiremos colaborando con el sector privado para construir un México próspero, siempre poniendo adelante el interés de la ciudadanía. Bueno, y se encuentra con nosotros Víctor Aramburu, usted ya lo conoce, consultor, especialista en políticas públicas. Víctor, muy buenas noches, bienvenido. Hola Azul, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juan? Y hola. Pues gracias a su audiencia. También la tuya. Exactamente. Gracias. Bienvenido, hace mucho que no te saludábamos, Víctor. Bueno, pues ¿cómo ves las proyecciones para la recuperación? No solo es el próximo año, sino cómo se ha venido recuperando ya la economía en medio de la pandemia, Víctor. Sí, pues bastante optimista. De hecho, bueno, pues está ya saliendo el paquete económico, ¿no? Las proyecciones para este año, bueno, que también han sido confirmadas por el Fondo Monetario Internacional. Más o menos vamos a andar del orden de un 6.2% de crecimiento este año, que digo, no alcanza a compensar lo que caímos el año pasado, también hay que decirlo, pero pues para el siguiente año, para 2022, lo que se prevé en el paquete del presupuesto, pues es un crecimiento alrededor de 4 puntos porcentuales, 4 puntos y cacho más o menos. Entonces, y eso es un escenario conservador, hay que decirlo, ¿no? Normalmente, o sea, si recordamos las previsiones que se tenían para este año, la famosa recuperación en B, incluso las del Banco de México, pues estaban por debajo del 6%, ¿no? Y al final resultó incluso estar 2 puntos porcentuales por arriba. Entonces, pues suponiendo que en este escenario conservador de la recuperación que viene para el siguiente año, pues no solamente vamos ahora sí que a recuperar lo perdido, sino que incluso a crecer un poco. Entonces, en ese sentido, pues hay escenarios halagüeños, ¿no? Y bueno, algo que ustedes ya comentaron, ¿no? En términos del presupuesto de salud, pues que sí hay un incremento del 27.6% para este año en particular, bueno, para el siguiente año, y en particular, pues dos rubros que son muy importantes, ¿no? Por un lado, para el INSABI, que le van a dar 60,000 millones de pesos, y para el programa de vacunación, que le va a tener más o menos unos 28,600 millones de pesos. Entonces, pues ahí se ven las prioridades, ¿no? Como dice el dicho, pues pon, bueno, que es un dicho en inglés, pero pon tu dinero donde pones la boca, ¿no? Oye, y me gustaría poner la boca ahorita en el hecho de que ahí están las previsiones, pero ¿qué sustentan estas previsiones? Tú como especialista, Víctor, ¿a qué crees que se deba que pues el próximo año la economía de nuestro país pueda regresar a niveles anteriores a la pandemia? Pues mucho tiene que ver, evidentemente, el programa de vacunación, ¿no? En el cual, pues ahí la llevamos. Digo, evidentemente hay que acelerar el paso para poder lograr ese crecimiento, pero bueno, pues actualmente México anda por ahí casi a la mitad de la población que al menos ha recibido una dosis de la población adulta, y bueno, ahorita está el tema justamente, pues sí, de vacunar a la población vulnerable, ¿no? Que tiene alguna enfermedad crónica, pues sobre todo de menores de edad. Entonces sí, también mucho va a depender del avance en el plan de vacunación. Está el tema justamente, pues que ahora sí hay una asignación, ¿no? Para la compra de vacunas y probablemente pues a lo mejor de refuerzos que se van a requerir el año que entra, porque no sabemos bien a bien cuánto es la duración de los anticuerpos, pero es muy probable que para el siguiente año pues vayamos a requerir algunos refuerzos. Entonces, en ese sentido, el presupuesto pues sí lo prevé, va a depender mucho de eso, evidentemente pues también de lo que hagan otros países, principalmente Estados Unidos, ¿no? Nuestra economía está muy atada a ellos también llevan un avance importante, ¿no? En términos de vacunación, aunque pues por ahí hay gente que no se quiere vacunar y Biden ya no sabe ni qué hacer, ¿no? Para convencer a esa gente, si por las buenas o por las malas. Pero también va a depender mucho de eso, ¿no? De la actividad exportadora y también, pues, evidentemente de los proyectos estratégicos en México.
que bueno, está el Tren Maya, está la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, ¿no? De comunicación interoceánica, entre otros. A ver, decías vacunación, proyectos estratégicos y también como el establecimiento de una serie de prioridades en cuanto a dónde mandamos los recursos, los apoyos, pues que han tenido cierto resultado, y te lo pongo sobre la mesa porque ahorita estamos viendo que no todos han en el mundo salido tan airosos en este equilibrio tan difícil entre la economía y el manejo de la pandemia. Estábamos viendo y comentando los resultados electorales en Argentina, por ejemplo, o la popularidad del presidente Biden, como mencionabas, que también ha caído estrepitosamente. Sí, eso es sorprendente, el caso de Argentina, porque Argentina tiene un buen porcentaje de vacunación. O sea, es similar justamente al de Estados Unidos, ¿no? Los dos casi llegan a 2/3 partes de la población que ha recibido al menos una dosis. Y pues por ese lado no. Ahora, también hay que comentar algunas cosas. En el caso de Argentina es un tema ya estructural que incluso viene desde antes de la pandemia. O sea, Argentina lleva ya varios años, quizá por ahí desde 2013, con tasas de inflación por arriba del 20%. Incluso la más reciente pues fue de un 40 y tantos, 50 y tantos %. Entonces, pues ya son varios años, ¿no? Ya son 7 años, independientemente del partido que esté en el poder, que tienen este problema. Y también la caída, que fue mucho más fuerte en 2020 que para México. La caída para Argentina fue de casi 10%, mientras que para México fue de 8.5%. Y anteriormente ya habían caído de manera consecutiva 2 puntos del PIB en 2019 y luego en 2018. O sea, independientemente del gobierno que ha tenido Argentina, pues ya hay un problema estructural en su economía de alta inflación, bajo crecimiento económico, que incluso más, y que evidentemente pues se agrava con la pandemia en términos de la recuperación económica. Bueno, y también hay que recordar justamente los apoyos, ¿no? O sea, Argentina, pues de por sí ya estaba endeudada, ¿no? Desde hace muchos años. Pues ahora también incurrió probablemente en deuda para dar algunos apoyos que no necesariamente han tenido quizá pues los efectos que se buscaban, ¿no? O sea, a lo mejor sí ha hecho algo bien el gobierno en el sentido pues del porcentaje importante de vacunación, pero pues eso no se refleja en la recuperación económica ni en el bolsillo necesariamente de los argentinos, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos no les fue tan mal. O sea, su caída del PIB del año anterior fue de alrededor de 3.4, 3.5%. También el porcentaje de vacunación que llevan es importante, pero efectivamente en las últimas semanas, en el último mes, la popularidad del presidente Biden pues ha caído, ¿no? De tener pues una mayoría de su lado que lo aprobaba, por ahí de un 50-53%, también nunca llegó a cifras como el 60% ni nada de eso, pero pues al menos la mayoría absoluta sí estaba de su parte, y pues ahorita ya convergió que básicamente la diferencia es un punto porcentual, que lo aprueban respecto a los que los desaprueban, ¿no? Entonces, pues y eso le puede complicar las cosas. También Argentina, Estados Unidos se enfrenta a un escenario de alta inflación, aunque obviamente no a niveles argentinos. También se está recuperando la economía. Entonces, pues ahí hay varios factores que se pueden estar conjugando, que a lo mejor incluso tienen que ver más con cuestiones pues, por fuera de la pandemia, ¿no? O sea, también pues creo que la humillación que tuvieron en Afganistán no abona mucho, ¿no? Desde luego no. Entonces, pues concluirías en estos dos casos de baja popularidad, los que tocamos ahorita, Argentina y Estados Unidos, a que muchos factores pues pueden ser alejados del manejo de la pandemia. En Argentina, pues cola que traen desde hace muchos años, y en Estados Unidos, pues por ejemplo, políticas exteriores. Pero finalmente, ya para acabar, en Argentina, el manejo que han tenido sobre la pandemia, más allá de la vacunación, hablabas de que obtuvieron deuda y que esta no se refleja en la economía. ¿Cuál sería el principal error que tú consideres hayan cometido? Pues mira, el tema es haber dado estos apoyos que probablemente pues se hayan consumido, digo que tampoco fueron muy grandes, ¿no? Pero que probablemente fueron un paliativo, ¿no? Como tal, pero no fue un tema de que digamos fuera a resolver mientras se vacunaba a la población, o que les permitiera necesariamente llevar otro tipo de actividades mientras estaban en el confinamiento, ¿no? Entonces, pues vamos, probablemente muchos de estos apoyos se han de haber disuelto, ¿no? En el tiempo. A lo mejor sí evitaron que un porcentaje de la población cayera todavía más en pobreza, pero pues no necesariamente les resolvieron la situación, y mucho menos pues para la duración que ha tenido la pandemia, porque pues puede ser que
tener un apoyo pues temporal, y digo, y sí sirve de algo, te aliviana, pero pues con la duración que ha tenido la pandemia, pues no necesariamente te puedes estirar ese dinero, y sin embargo, pues sí le va a pegar a las finanzas públicas, que de por sí ya eran bastante endebles en Argentina. Pues ahí el balance. Víctor, ya no nos dio tiempo de hablar de la vacunación en menores de 17 años, que ya fue polémico, sigue siendo polémico, ya hasta le andaban inventando la renuncia al doctor Gatell. Otro día platicamos de eso, querido Víctor, qué gusto saludarte. No, pues gracias por la invitación y saludos a los dos y evidentemente pues al público también. Muy buenas noches, querido Víctor.